Gracias, estimado Franklin. Sabemos que está de candidato por el movimiento Creo, por los cantones de Pichincha. Para ser más concretos, si tiene proyectos de ley que va a llevar usted a la Asamblea para cambiar especialmente en lo que es seguridad, salud, educación, que es lo que necesita y está pidiendo el pueblo ecuatoriano. Ayúdanos. Mi, mi estimado, justo venía en la transmisión de la radio y estábamos escuchando todos los planes de trabajo, las propuestas o las intervenciones de algunos candidatos del día de ayer del debate. Entonces, para hablar concretamente sobre seguridad es importante conectarlo también con el Ejecutivo. El plan que tenemos desde la 21 junto a Francesco Tabaqui y Blanca Sacancela para combatir la inseguridad se basa en tres manos: mano dura, mano justa y mano inteligente. Nosotros conectamos esto desde el rol de legisladores con el hecho de endurecer las penas para crímenes atroces, para los jueces y fiscales corruptos, para los violadores, extorsionadores y vacunadores, a través de una reforma al COI, partiendo de una reforma constitucional, para que estas penas que existen puedan llegar a tener una cadena perpetua. Entonces es la vía para darle dignidad a las víctimas, en el punto de que no ha habido justicia en este país, que todo el proceso judicial se hace, llega donde un juez corrupto y se cae. Y los delincuentes, asesinos, violadores siguen en libertad. Entonces hay que darle mano dura también a través desde el Ejecutivo, con el Escuadrón de la Pacificación, con los mejores cuadros de las fuerzas policiales y fuerzas armadas. En ese sentido, desde el legislativo nosotros proponemos esta reforma al COI para endurecer las penas Perfecto. en lo que es seguridad. Por otro lado, dentro del aparataje de educación, de salud, también se conecta con nuestra mano inteligente, que es dotar de oportunidades a Quisiera las primero periferias. tocar este tema de seguridad, estimado candidato. ¿Qué va a hacer usted sobre lo concerniente para los jueces y fiscales corruptos, por un lado, y por otro lado, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo que se les juzgue como adultos mayores a los jóvenes adolescentes que están involucrados en estos crímenes como es sicariato, terrorismo y otros? Como propongo Jorge, necesitamos el endurecimiento de penas para también que esos jueces y fiscales salgan del cargo y vayan a la cárcel. Y por el otro lado, el tema de juzgar como de la misma manera a los menores de edad, pues creo que sería necesario poder pactar una edad mínima, por ahí se hablaban 14, 15, 16 años, ¿Cuál sería su porque propuesta? ¿Cuántos años? sí, eso voy. Yo considero que desde los 15 años. ¿Por qué? ¿Ya? Porque hay una disyuntiva y una brecha en la sociedad que está ya corrompida. Pero por eso también nosotros consideramos la mano inteligente, porque nosotros cuando vemos un niño no vemos un violador, no vemos un asesino, no vemos un delincuente. Es un niño que carece de oportunidades en torno a la idiosincrasia y al contexto en el que vive. Es por eso que planteamos continuar con proyectos deportivos, académicos, culturales, así como el gobierno anterior, como, con programas como Hincha de mi barrio o Teatro de mi barrio, que fueron programas que dotaron de becas deportivas, becas culturales y becas artísticas Bien, a periferias del país, a sectores periféricos que creo que es importante atacar. Desde la perfecto. ruralidad, de igual manera en los cantones de Pichincha, creo que es necesario este tipo de Bien, oportunidades y para no salirnos de la línea de la pregunta, pues perfecto. exacto, como Vamos, un niño, ¿sí? vamos ahora sí lo que es en salud, ¿qué va a hacer usted? Los hospitales públicos no funcionan, el seguro social no funciona, hay cantidad de mafias que no permiten el desarrollo. ¿Qué va a hacer? Reformas. ¿Cuál es su propuesta que va a llevar a la Asamblea? A ver, antes de decir qué vamos a hacer y vamos a crear más leyes, y hay que darse cuenta que primero hay una problemática en la Asamblea Nacional con los proyectos de ley que están archivados, metidos y que ni siquiera han pasado por el primer debate o por el debate de las comisiones. Entonces también hay que hacer una depuración primero en la Asamblea Nacional, no solo en estos temas, ¿no?, sino en todo el aparataje de la técnica legislativa, porque hay tanto archivo ahí de asambleas ineficientes que no han hecho su trabajo, que obviamente eso genera burocracia en el sistema. Así que igual, de las primeras cuestiones planteadas es a toda esa cantidad de proyectos que están ahí, poder quedarnos con los buenos,
arrojar los malos para que exista eficiencia legislativa, por ¿Cuál va un a ser lado. su Por propuesta otro sobre lado, esto? Su propuesta, ¿sí? su proyecto de ley sobre esto, que necesita, como digo, atención en la ciudadanía, en los hospitales públicos, en el seguro, en fin, porque en este momento no lo tienen. Hay que fiscalizar los presupuestos que se asignan a los hospitales, a los directorios de los hospitales. Se necesita una fiscalización, porque el problema en el Ecuador no es crear más leyes, el problema es que las leyes que existen no se cumplen. Entonces hay egocentrismos políticos y egos políticos, es decir, yo creé, yo presenté, yo reformé tantas leyes, y ahí no está realmente el real valor de lo que es un legislador, también está en la fiscalización. Entonces yo propongo una fiscalización Claro, correcta y eficaz. claro, pero las leyes de este momento son justamente las que no permite, o la Constitución de la República demasiado garantista no permite para que haya un Estado eficiente para sancionar a los empleados públicos corruptos que no tienen, especialmente en el caso, como digo, de salud. En el caso del Seguro Social, el Seguro Social se conoce que es de los afiliados, no es del Estado. Sin embargo, han hecho caja chica del Estado, no hay la atención necesaria. Ahí necesariamente hay que reformar el Seguro Social. Sobre ese proyecto, ¿qué tiene usted en mente? A ver, con el tema del seguro social no solo netamente pasa por el legislativo, también el ejecutivo debe tener un plan de contingencia, que con Francesco Tabacchi y Blanca Sancancela lo tenemos, porque el IES debe dejar de ser la caja chica, como tú mencionas, de los gobiernos de turno. ¿Cuántas pensiones y cuántos sueldos de los jubilados no se han pagado? ¿Cuánta demora hay? Estamos en un punto crítico en el que el seguro social va a quebrar, probablemente y Ya. quiebra. ¿Estás de acuerdo de que Sí. en este caso, para que haya Querido Jorge, no sé eficiencia, si se me escucha. ya, sí escucho, no hay problema. Lo que estoy preguntando es si estarías de acuerdo en el caso del Seguro Social y también en los hospitales públicos, la ineficiencia viene más bien porque hay estos grupos de sindicalistas, el sindicalismo público, a través de sus famosos contratos colectivos, tienen sus prebendas y prácticamente no hay la eficiencia que requiere. Sobre este tema, ¿tiene algún tema importante de proyecto de ley para tratar de eliminar el sindicalismo público, que haya mayor eficiencia y no se lleven el dinero solo ellos, grupos privilegiados, mientras el pueblo que necesita atención no es bien visto o no dan las atenciones necesarias? A ver, en este tema, como digo, y todo el rol del legislador también se conecta con el plan ejecutivo que se mantiene. Desde la 21 se propone una descentralización también en el aparataje de la salud. ¿Para qué? No solo para compra pública ni para contratos, sino en general, para que exista un desarrollo de los hospitales, centros de salud y subcentros de salud. ¿Por qué es importante la descentralización del mismo? Porque solo ella nos va a llevar a la realidad verdadera de estos lugares de salud, porque no se puede hablar de una misma realidad de un subcentro de salud en una comunidad rural que un subcentro de salud en las periferias de las grandes ciudades. Entonces, Perfecto. eso por un lado nosotros planteamos la descentralización y por otro lado, ya te digo, fiscalizar a quienes hacen estos contratos, a los sindicalistas, estos contratos sindicales, porque eso no está bien. Perfecto. Y sobre el asunto de educación, ¿qué va a proponer, qué lleva, en este caso como asambleísta, para que la gente conozca, Franklin Basantes, qué lleva para la educación? Mira, Jorge, al ser un joven estudiante graduado en ciencias políticas y próximamente en relaciones internacionales, que pasó por educación pública, educación privada, educación municipal, de todo un poco, y que he podido compartir con personas que han estado igual en cualquier aparataje educativo. El principal problema es que la educación es obsoleta. El sistema educativo en el Ecuador es muy cuadrado, cerrado, y hay dos atenciones que no revisa el sistema educativo ¿Cuál es la actual. propuesta que va La a hacer para cambiar educación, esto, estimado candidato? ahí voy, la educación adaptativa, la educación inclusiva. ¿Por qué hay que apuntar a eso? Porque las escuelas, colegios, universidades se hacen de la vista gorda con estos grupos sociales a los cuales hay que brindarles educación adaptativa y educación inclusiva. Entonces se propone reformar el sistema educativo en el sentido de que se
aparataje la educación en torno a las necesidades e idiosincrasia de los contextos, porque tampoco es lo mismo enseñar en una escuela de Iñaquito, en la ciudad de Quito, a enseñar en la ruralidad como comunidades de Cayambe, como Chinchiloma. Entonces, Se restablecería las unidades educativas que en el tiempo de Correa se suspendió en el campo alrededor de 12.000 escuelas que prácticamente no lo tienen al momento. Sobre este a tema. eso voy. Las famosas escuelas del milenio, estos más bien dicho elefantes blancos, ¿qué generó? Generó deserción escolar. Y esto lo conectamos con la desnutrición crónica infantil, que es otra de las problemáticas a atender en el gobierno de la 21, desde el legislativo y desde el ejecutivo. Entonces, estas escuelas de la ruralidad se las debe dotar de infraestructura, de atención y de también profesores de calidad que adapten la educación, como menciono, que es nuestro proyecto de ley, generar un pensum educativo en el cual haya educación adaptativa, es decir, en torno a las necesidades físicas y psicológicas de los estudiantes y en torno a la idiosincrasia y el contexto de los estudiantes. Como mencioné hace un rato, Ya, tenemos el clivaje centro-periferia. El clivaje centro-periferia no permite el desarrollo de las perfecto. periferias. ¿Por qué? Porque se mantiene un modelo de centro. Entonces hay que atacar eso para generar un desarrollo holístico. Encantado. Para finalizar la entrevista, agradeciendo de antemano por haber aceptado esta invitación, ¿por qué quiere ser asambleísta Franklin Basantes, que está representando a los cantones de Pichincha? Querido Jorge, antes de ir finalizando, agradezco la invitación, más bien, agradezco el espacio. Y la pregunta que me haces es sencilla. Es sencilla después de tanto trabajo y tanta preparación académica y preparación de territorio. Hay que devolverle el poder a la gente. Como joven he visto cómo nos han maltratado, nos han callado, nos han hecho de lado. Hoy por hoy los jóvenes son vistos como un relleno. Desde la 21 hemos tenido más de 140 jóvenes y jóvenes como yo estamos encabezando listas. He visto cómo gobiernos pasados, como la década robada, maltrató a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, cómo maltrató a mi madre inclusive. Hubo una persecución hacia mi madre. Entonces, ante todo eso, uno como joven realmente se cansa de ser invisibilizado. Y por el tema que te digo familiar, también se cansa de ver, así como a una madre embarazada, a cientos de personas nos callaron y nos quitaron la libertad de expresión. Hoy por hoy alzo la voz por los jóvenes, por los estudiantes, por los emprendedores. Es mi bandera de lucha. ¿Para qué? Para dejar un futuro mejor a los niños y niñas ecuatorianos. Gracias, Eso, mi querido Jorge. estimado Franklin Basantes de la lista, creo, lista 21. Esperemos, pues, la ciudadanía haya escuchado atentamente estas propuestas y ojalá, pues, en base a eso respondan y se pueda tener un legislador joven como Franklin Basantes si es que hay el apoyo, por supuesto, de su gente.